Vamos a viajar a Goiânia, Brasil, al año 1987. Imaginaos una ciudad tranquila, normal y corriente, completamente ajena al peligro silencioso que acechaba en las ruinas de una clínica abandonada. Lo que estaba a punto de suceder se iba a convertir, por desgracia, en uno de los peores accidentes radiológicos de la historia. Una auténtica tragedia que se desató por pura ignorancia y negligencia. Y el origen de todo fue algo que a primera vista parecía casi mágico, un polvo misterioso que soltaba un brillo azulado hipnótico. Pero claro, esa belleza era en realidad una trampa mortal, un señuelo que atrajo a sus víctimas hacia un destino terrible. Pero, a ver, ¿cómo es posible que algo tan peligroso acabase a la vista de todo el mundo? Pues la historia empieza, como muchas otras tragedias, con un descuido. Con un equipo de radioterapia abandonado donde no debía y cuando no debía. Aquí tenemos al culpable, el Cesio-137. Ojo, una fuente de radiación de una actividad altísima, abandonada sin ningún tipo de vigilancia durante 2 años, en un edificio medio en ruinas. Era literalmente una bomba de relojería silenciosa que estaba ahí esperando a que alguien, inevitablemente, la encontrara. Y claro, por desgracia, alguien la encontró. Y es justo aquí donde ese peligro que estaba latente se convierte en una catástrofe en toda regla, de la mano de personas que no tenían ni la más remota idea de que estaban a punto de desatar un auténtico desastre. A ver, esta cronología es crucial para entender la magnitud del desastre. Muestra un retraso de 16 días. Son 16 días durante los cuales el polvo radiactivo se fue esparciendo por la ciudad sin ningún control, mientras que a las víctimas, que ya sufrían un envenenamiento agudo por radiación, les decían que tenían una infección cualquiera. Una auténtica locura. Es que lo que de verdad te rompe es la inocencia con la que pasó todo. El dueño del desguace, alucinado con el brillo azul, compartió su tesoro. La gente lo tocó, los niños jugaron con él, se lo llegaron a poner en el cuerpo como si fuera purpurina de carnaval. Trataron un veneno mortal como si fuera un juguete mágico. Pero bueno, más allá de la cronología y de los datos está el impacto real. Las historias personales, la gente que sufrió en sus propias carnes las consecuencias de esta contaminación totalmente invisible. Y aquí está el punto clave. Nadie supo reconocer los síntomas. Vómitos, diarrea, quemaduras. Los médicos de allí nunca se habían enfrentado al síndrome de irradiación aguda. Y claro, esta falta de reconocimiento fue un factor fundamental que permitió que la tragedia se hiciera mucho, mucho más grande. Para ponerle cara a esta tragedia, tenemos que hablar de Leide, una niña de solo 6 años que, como todos, se quedó fascinada y jugó con el polvo. Y lo peor es que comió con las manos contaminadas, metiéndose el Cesio-137 directamente dentro de su cuerpo. Estos números es que son escalofriantes. Reflejan la magnitud tan terrible de su exposición. La cantidad de cesio en su cuerpo era sencillamente inmensa, y esa tasa de radiación bajo su cama significa que literalmente dormía encima del veneno. Su destino, por desgracia, ya estaba escrito. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, 4,4 grays. Esa es la dosis media que recibió su cuerpo. Se considera que una dosis de entre 4 y 5 grays es letal para la mitad de las personas expuestas, incluso con el mejor tratamiento médico intensivo. Y ella era solo una niña de 6 años. Estos fueron los síntomas del infierno que tuvieron que vivir las víctimas más expuestas. Fue un ataque brutal y sistémico al cuerpo, a nivel celular, que les destrozaba la médula ósea y les provocaba un sufrimiento atroz antes del colapso final. Cuando por fin un físico identificó la fuente el 29 de septiembre, se desató el pánico. Y con él empezó una respuesta de salud pública masiva, una auténtica carrera a contrarreloj contra un enemigo invisible que ya se había esparcido por toda la ciudad. El Estadio Olímpico de la ciudad se convirtió en un gigantesco centro de triaje. Esta cifra, más de 112.000 personas, que era casi el 15% de la población de la ciudad en ese momento, nos da una idea de la escala del miedo y de la magnitud de toda la operación de emergencia. Y aquí vemos el desglose de los resultados. De todas esas miles de personas, 249 dieron positivo por contaminación. De ellos, 20 estaban tan graves que tuvieron que ser hospitalizados con el síndrome de irradiación aguda, y 4, incluida la pequeña Leide, no lograron sobrevivir. La respuesta médica fue, como se puede imaginar, muy compleja. Lo primero era clasificar a los heridos. Después, una limpieza externa a fondo. Y para la contaminación interna, se usó un compuesto llamado azul de Prusia, que lo que hace es unirse al cesio en el intestino y ayudar a que el cuerpo lo expulse más rápido. Un desastre de esta magnitud deja cicatrices, por supuesto, pero también deja lecciones. La tragedia de Goiânia cambió para siempre la manera en que el mundo gestiona la seguridad radiológica y trata a sus víctimas. Esta comparación es muy reveladora.
En el 87, los tratamientos para estimular la médula ósea eran experimentales. Hoy, gracias a lo que se aprendió en Goiânia y en otros incidentes, son un protocolo estándar. Y lo mismo pasa con el control de infecciones, que ahora es muchísimo más avanzado. Las víctimas de Goiânia fueron, en cierto modo, pioneras a su pesar. Pero el daño no fue solo físico. Como se ve en este gráfico, las cicatrices psicológicas son profundísimas y muy duraderas. Décadas después, la prevalencia de la depresión entre los supervivientes era hasta 4 veces mayor que en la población general. Fueron estigmatizados, discriminados por miedo a la radiactividad. Esta tragedia, que se pudo haber evitado, tuvo un impacto global. Se crearon leyes nuevas para que las fuentes huérfanas, o sea, materiales radioactivos perdidos o abandonados, no quedaran sin control. Se mejoró la formación de los médicos y los planes de emergencia. El mundo aprendió una lección muy, muy dura. Y terminamos con esta pregunta. Porque la historia de Goiânia es un recordatorio constante. Nos recuerda el poder invisible de la radiación y la responsabilidad inmensa que tenemos al manejarla. Un solo error, un solo descuido, puede tener consecuencias absolutamente devastadoras. Y esa pregunta sigue en el aire.